A mí me toca exponer para ustedes una dimensión muy interesante del teatro. Por lo demás, una de las dimensiones más importantes de la humanidad, la creatividad. Muy por el contrario de lo que se piensa, la creatividad no es sacar algo de la nada. La creatividad es reorganizar el mundo recibido. Básicamente es eso. Porque recibimos un mundo, recibimos una naturaleza. Y esa naturaleza recibida es la que, al combinar los diferentes elementos, dan por origen nuevas formas, nuevos aportes a la humanidad. Y esto es trascendente, porque si solamente fuéramos consignadores de formas, no haríamos sino crear un mundo repetitivo, clonado, que no avanzaría, que no tendría nuevas perspectivas desde el cual apreciarlo, que no tendría nuevas formas de organizar las cosas. Ahora bien, el hombre tiene dos maneras de pensar el mundo. Por un lado, piensa racionalmente las cosas y las analiza, y por otra las capta dentro de un sistema que es intuitivo, dentro de un sistema que es analógico, dentro de un sistema que es comparativo. Y ese mundo comparativo es el que sustenta la posibilidad de la creatividad. Porque la imaginación del hombre está permanentemente creando significaciones. Todo lo que mira le significa algo, le sugiere algo, le propone algo. Y ese algo que le propone pasa a formar parte del repertorio que renueva las formas del mundo. Ahora bien, cuando hablamos de la dimensión creativa del arte teatral, hablamos de una redundancia propiamente, porque es propio de todo arte el ser poético, es decir, ser creador de formas, proponer formas sobre las formas percibidas, pero no para unificarlas en una ley, como es lo habitual en la ciencia, sino para encontrar las múltiples sugerencias que esa forma le da a mi pensamiento, las múltiples sugerencias que esa forma me da para encontrar otras formas más a partir de ello. ¿Cómo se produce esa dimensión creativa en el teatro? Es el tema central de esto que yo voy a exponer. Porque la creatividad es una cualidad propia de todos los hombres, una potencialidad que todos tenemos para actualizar en caso de presentarnos algún problema. Es, por cierto, una posibilidad siempre abierta a la renovación, innovación permanente del mundo. Pero en el teatro sucede algo muy interesante. Voy a mencionar un poema de Machado que puede ilustrar rápidamente sobre esto. Machado dice: el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. La mirada es la reorganizadora. En general, la percepción es la renovadora. Es la captación del mundo por los múltiples sentidos los que permiten la renovación del mundo. Porque los sentidos no solo son 5, lo aclararé desde ahora porque es también una tendencia a repetirlo. Los sentidos son más de 20. Yagüe Teike, en un texto de psicología de los años 70, decía: los antiguos creían que los sentidos eran 5. En realidad, los sentidos fundamentales para el arte, por ejemplo, son el sentido del movimiento, el sentido térmico, otros sentidos que no son precisamente los 5 sentidos tradicionales que le damos de los griegos. Ahora bien, esa riqueza perceptual del mundo que tiene el hombre, esa capacidad para captar todos los fenómenos del mundo, es lo que él transforma en creatividad y en cosas nuevas. Y siempre es sobre un elemento fundamental. En el caso del teatro va a tratar del comportamiento humano. El teatro es un arte que el hombre creó para fabular sobre sí mismo,
sobre sus posibilidades. Entonces la riqueza expresiva del teatro es la única dentro de todas las artes que va desde lo más ficticio, desde lo más ficcional, hasta lo más concreto, lo más actual. Yo aquí ante ustedes, a través de esta pantalla, puedo ser una representación teatral. Sí, una representación teatral, porque estoy exponiendo un punto de vista mío sobre el mundo que o lo comparto o estoy en pugna o en polémica con ustedes. Entonces, pues, el hombre frente a sí mismo ya es teatro. El hombre frente a sí mismo. Eso es trascendental. Porque entonces el teatro no se puede abordar, cuando se habla de la creatividad teatral, como solamente de un hecho que se fabrica a partir de formas ajenas a lo humano. En el teatro nada humano es ajeno. Todo es propio. Yo estoy hablando de mí. Cuando yo establezco mi posición de actor frente a un público espectador en el teatro, establezco una relación convivial, una relación de participación, una relación de identificación. Y es sobre esa identificación que se crea en el teatro, sobre lo que yo soy, tú eres, lo que somos nosotros. El teatro, en cierto modo, filosóficamente hablando, es nosotros, yo y tú, reunidos para crear sobre nosotros mismos. Es una aventura de creación del hombre por el hombre. Es un acto demiúrgico de reestructuración del pensamiento del hombre sobre su realidad. ¿Y cómo crea el teatro? ¿Qué es lo que crea el teatro? Nuevas perspectivas de apreciar la aventura humana. Nuevas maneras de apreciar el comportamiento humano en sociedad. Nuevas maneras de concebir la historia. Nuevas maneras de apuntar hacia el futuro y también nuevas maneras de recoger del pasado una serie de elementos que nos permiten reflexionar mejor sobre nuestro destino como humanidad. Pero el comportamiento, que es el signo más evidente de presencia del hombre en el mundo, no es un elemento sencillo, es complejo. El comportamiento se da en muchos aspectos del ser humano. Cuando se dice que la presencia fundamental creativa en el teatro es el cuerpo, lo que se trata de expresar es cómo a partir del cuerpo desnudo del hombre en el universo, este cuerpo asume una serie de elementos sobre sí y desde sí que le permiten hablar cada vez más complejamente del ser humano. Esto es trascendental, porque la creatividad entonces en el teatro no es un hecho con cosas ajenas, sino con cosas que se han incorporado al ser humano. Lo que no puede desaparecer nunca del teatro es la corporalidad, y junto a las dos palabras corp-oralidad. La corporalidad. ¿Por qué? Porque son los dos elementos fundamentales que significan desde él al mundo. Las significaciones al ser humano le aparecen directamente o como signos expresivos o como palabra. Porque en el hombre hay una capacidad psíquica, es decir, hay una capacidad para darle significación a las cosas. Y esa capacidad de dar significación es el origen de todo el movimiento creativo. El hombre le da sentido a todo aquello que acerca hacia sí, o que aleja de sí, o que confunde consigo mismo. El teatro, entonces, aparece en primer lugar así, de esa manera, como un referente, teniendo como referente, diría mejor, al comportamiento humano, teniendo como referente a la conducta humana que puede ser vista desde un punto de vista ficcional o desde un punto de vista real directamente. En este momento, por ejemplo, de la historia, el teatro ha traído para sí, hacia sí, toda su realidad y toda su historia, de tal manera que ya no necesita inclusive crear historias especiales para poner en el escenario.
todo puede ser llevado al escenario. El escenario ha pasado a ser hoy día una especie de megáfono que proyecta la imagen del hombre en sus múltiples posibilidades. Entonces, el solo vestido del hombre, que es un elemento que era superpuesto a su cuerpo, es un hecho cultural tan complejo que bastaría para crear una obra de teatro. Los útiles, estos lentes, son elementos que pueden llegar a tener una dimensión insospechada en el teatro. Lo que en una pintura un pintor feliz pudo llamar esto no es una pipa, yo podría decir esto no son lentes también. Porque hay otras posibilidades en este objeto que yo puedo darles y crear una nueva dimensión, una nueva posibilidad de comprender al hombre desde ese punto de vista. Los elementos del teatro ya no son precisamente, como habitualmente se dice, el vestuario, la utilería, la luz. No. Son los elementos del comportamiento que hacen evidente una manera de ser del hombre. El hombre luz, el hombre oscuridad, el hombre objeto, el hombre sujeto. Porque eso tiene el teatro en su creatividad, que es capaz de convertir el pensamiento humano en algo concreto que se ve, se toca, se palpa, se reflexiona y se filosofa. El hombre, al ser en el teatro objeto del hombre, es sujeto de su propia aventura. Y esto también es otro de los problemas de la creatividad teatral, porque el que crea en el teatro no crea solo, crea en un acto cada vez más colectivo, cada vez más histórica, cada vez más ligado a la historia total del ser humano. Yo, como actor en el teatro, creo, pero creo en combinación con otros colegas, con otros creadores, con otros seres humanos. El teatro es un acto de creación colectiva, en que un grupo se dirige a otro grupo, que son los espectadores, para hablar de un problema común. Pero ese problema común que se presenta puede estar o no arraigado al tiempo que se está viviendo en el teatro. Puede estar remitido a un tiempo pasado, muy antiguo, y que sin embargo, por los ecos que despierta en el grupo integrado, nos permite reflexionar con más profundidad sobre lo planteado. Esa es la situación, que el teatro crea en función de la renovación del hombre, de lo que decía al comienzo, de la creación del hombre por el hombre. Y es una creación colectiva. Pero además de una creación colectiva, es una creación que por tener al ser humano como eje fundamental y referente de su expresividad, puede escoger cualquier elemento del mundo, ponerlo en el escenario y darle una dimensión nueva, una percepción nueva, una mesa. O, por ejemplo, en este momento podemos proyectar por las 3 escenografías seleccionadas de una obra importante de nuestro tiempo, Esperando a Godot. Y en las 3 escenografías vemos que hay una similitud y una diferencia. Y esa diferencia crea variantes de lo que se va a decir al interior de ese espacio. Vemos un lugar solitario en que apenas hay un árbol, pero el árbol es o muy natural, lo que me liga a una inmediatez, pero también es un árbol que es de pura luz. Entonces, un árbol de luz en un sitio solitario me crea asociaciones tan variadas, tan grandes, tan ricas, que hasta una palabra dicha allí cambia. Esa es la creatividad en el teatro. Lo que tenemos que aprender cuando tratamos de crear en el teatro es que todo lo que suena, resuena. Todo lo que percute, repercute. Otra cosa más importante también, la relación que hay entre la obra de teatro y la sociedad puede ser enriquecida desde múltiples perspectivas. Esas perspectivas son las que hacen posible también
otra línea de creatividad en el teatro. En realidad podríamos hablar muchísimo de cada una de las posibilidades que tiene el teatro y veríamos que son, entre comillas, infinitas como el hombre. Solo el hombre desaparece del teatro. Porque la renovación permanente se ejecuta a cada instante, en cada creador. Esto también es trascendental. Ahora bien, por otra parte, cuando nosotros hacemos teatro, no trabajamos sobre un hecho que está en mi mente y yo lo voy a tener al final tal como lo tuve. Cuando comienzo a hacer una producción teatral, la creatividad tiene una capacidad de transitoriedad tan rica que en el proceso mismo de la creación se alteran los fines. Los fines, ¿ah? No me estoy refiriendo a una alteración simple, porque alterar el fin es alterar la naturaleza de lo que yo quería crear. Ese proceso, que se conoce como proceso de producción de sentido, porque el sentido va apareciendo como en este discurso conforme yo voy hablando y se van entendiendo las ideas que voy soltando, es una manera muy singular de encontrarse con cosas que uno mismo no buscaba. Picasso decía que el arte era un cementerio de hallazgos. Y yo también creo que es un cementerio de búsqueda. Es decir, se establecen las dos posiciones. En el arte teatral creas buscando y creas encontrando. De repente una combinación que no esperabas, una luz que cayó sobre un lugar y no esperabas que cayera ahí, sino en otro lado, dice, esto es lo que yo quería. Aparece, permite encontrar las cosas. Entonces, pues, esa es una característica fundamental. Pero como es histórico, como está ligado a lo más rico de la historia, el tiempo, las formas, los conceptos, el espacio, el teatro se carga de toda la cultura humana. En cada gesto humano está toda la cultura humana. Por eso es que yo también algunas veces, bromeando con los actores que se acostumbran mucho a señalar con el dedo en el teatro, les digo, ¿tú crees que ese gesto es el único que ha hecho el hombre en toda su historia? Porque no ser creativo en el teatro es un pecado. Porque todo lo que se propone en el escenario resulta algo que puede obtener una significación. Esa es la razón por la cual hoy en día, por ejemplo, la performance nos encandila tanto. Porque un ladrillo sobre el escenario, puesto con un hombre vestido, no me dirá lo mismo que un ladrillo puesto con un hombre desnudo. Y no me dirá lo mismo con un hombre con un ladrillo a los pies y un fusil en la mano. Es decir, en cada caso la creatividad va agregando sintácticamente nuevas asociaciones que me permiten entender toda la riqueza que entraña este arte maravilloso que un día fue creado por el hombre para observarse a sí mismo, para ser objeto de observación de sí mismo. Fundamental, ¿no? Esto que decíamos al comienzo, de que del verso de Machado de el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, sino es ojo porque te ve, tiene una riqueza, una solidez que lleva a la creatividad en el teatro a límites insospechados, insospechables y permanentemente renovables. La dimensión creativa del teatro es la esencia del teatro. Es la renovación permanente del teatro, es la renovación permanente del hombre. Es el camino siempre nuevo que el hombre emprende hacia sí mismo, hacia sí mismo. Una de las cosas más complejas que uno tiene que enfrentarse a uno mismo. Pero como en el teatro además ese enfrentamiento es colectivo, se produce una reversión de lo comunicado.
Cuando yo estoy en el teatro, la creatividad está también en el público. Es verdad que en el arte, que es una práctica en la que el signo nace, cada uno que observa una obra de arte pone aquello que ni el artista se había imaginado. Pero cuando el artista está haciendo teatro, pone a sus semejantes frente a él para que ellos se imaginen frente a sí todo aquello que el hombre además puede ser y no solamente lo que se vean en mente. Y posiblemente cosas que no quiso decir se digan. Esta participación creativa que es en presencia y en presente se da como un acto vivo. Es creatividad y procreatividad. Genera seres nuevos. Por eso podemos decir también que la dimensión creativa del teatro hace de él un arte demiúrgico, es decir, creador de mundos. Gracias a la magia del teatro, gracias a la realidad del teatro, gracias a la concreción del teatro, el teatro puede crear mundos permanentemente. Un ejemplo claro de esto, que tal vez podemos proyectar también, es el referente a 3 tesis que se han hecho en nuestra escuela sobre una misma obra que trata de un asunto de 2 hombres que están en un lugar del cual no pueden salir. La campana, de Julio Ortega. Mirándola vemos que, por rara casualidad, en las proyecciones no son hombres los que están haciendo la obra. O sea, la sexualidad también puede ser alterada en el teatro, ¿no? Los personajes no necesariamente tienen sexo. Ese es otro problema interesantísimo, ¿no? Y un ejemplo maravilloso, a mi parecer, en el Perú. Yo siempre digo que es un pecado mortal en el Perú no haber visto nunca actuar a Edgar Guillén en uno de sus unipersonales. Es la capacidad que tiene este gran actor nuestro de hacer obras complejas de muchísimos personajes, él solo. Yo recuerdo que eso lo aprendimos con un gran actor alemán, allá por los años 60, Hartmut Forge, ¿no? que nos demostró cómo podía ser La condena de Lúculos, que tiene más de 50 personajes de Bertolt Brecht, él solo. Entonces, pues, dentro de estas posibilidades de acto colectivo, de acto en que el público está creando también, el teatro, pues, en su dimensión creativa, nos demuestra la capacidad del hombre para mejorar y tener esperanzas en él. Gracias.